una banda que me gusta mucho, Hola, yo soy Cabri y bienvenidos a este tercer episodio de La Loud. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ya saben. Y pues estamos aquí para que ustedes paren oreja. Esto es una serie musical que está dentro de Pikey Network. Y pues muchas gracias por acompañarme en este tercer episodio. También les quiero agradecer mucho por la respuesta que le dieron al primer episodio sobre Information Society. Gracias a todos por sus comentarios. Alguien por ahí me preguntaba, ¿y Cabri, vas a hablar de rock? Y pues justamente eso es un poco de lo que vamos a hablar en esta ocasión. He tratado como de que la serie, digo, a pesar de que apenas llevo 3 episodios, pero que abordemos de alguna manera bandas que a mí me gustan mucho, obvio, pero que además no siento que haya mucha conversación sobre ellas en YouTube o en diferentes canales. O sea, creo que, por ejemplo, el primer episodio sobre Information Society, bueno, pues me inspiró a hacerlo el hecho de que ellos iban a venir. El segundo fue sobre Depeche Mode, que pues queda muy claro que es una banda que México ama muy cabrón. Es mi banda favorita desde que tengo, pues, o sea, desde que soy un adolescente, ¿no? Entonces, pues el hecho de que iban a lanzar un nuevo disco, y que sacaron un nuevo sencillo y todo, pues ameritaba que yo de alguna manera abordara a Information Society, digo, a Depeche Mode. Pero en esta ocasión quiero hablar de The Donnas. The Donnas, que es otra de mis bandas favoritas, The Donnas. The Donnas. The Donnas. Y a las que siempre he pensado que a lo mejor estaban destinadas para mucho más, pero desgraciadamente hubo como una gran serie de factores que no las dejaron despegar como yo creo que tenían que haberlo hecho. The Donnas es una banda, o fue una banda de 4 chicas, fue porque en efecto ya no existe, una banda formada por 4 chicas que se juntaron en 1993 en la comunidad, en la ciudad de Palo Alto, en California, en San Francisco Bay, que por cierto, Palo Alto es, curiosamente, ahí va el dato morboso, es una de las ciudades con mayor índice de suicidio adolescente en Estados Unidos. Pero bueno. Entonces, bueno, ellas se forman en 1993, pero originalmente tenían otras 2 encarnaciones. La primera fue... funcionaban bajo el nombre de Raggedy Ann y la segunda era de Electrocutes. Electrocutes, que era un juego de palabra con el cutes, de guapas, bonitas, atractivas, y electrocute, ¿no? De electrocutarse. Entonces... En esa banda ellas tocaban básicamente como metal. Y después tienen esta idea, que también fue influencia de un amigo de ellas, de hacer una banda en la que pudieran tocar música a lo mejor como más amigable con el oído popular, ¿no? En este caso, punk o rock, ¿no? Más que metal. Entonces de ahí ellas sacaron esta idea inspiradas un poco en The Ramones, que es una de sus bandas favoritas, de todas cambiarse el nombre a Donna. O sea, las 4 eran Donna, con la diferencia de que una era Donna A, que era Brett Anderson, la vocalista, Donna R, que era Alison Robertson, la guitarrista, Donna C, que era Torri Castellano, la baterista, y Donna F, que era Maya Ford, la bajista. Entonces, por eso son The Donnas, ¿no? No porque les gustaran las donas. Y empezaron a tocar como música más punk. Ellas lanzaron su primer álbum homónimo, que yo por ahí lo tengo pero no lo encuentro, en 1997, y era un álbum con una gran influencia del punk, tipo Ramones. O sea, canciones muy rápidas, canciones como de menos de 2 minutos, muy aceleradas, en las que hablaban de echar desmadre, de sexo, y de beber y de no entrar a clases, ¿no? Como pues, es típico de ese tipo de música. Pero conforme avanzó el tiempo, yo siento que ellas se fueron inclinando, o no siento, o sea, definitivamente se fueron inclinando
hacia algunas otras de sus influencias. O sea, entre sus influencias pueden destacar obviamente The Runaways, pero está Kiss. Kiss es una influencia muy grande en ellas. AC/DC, que es una banda que les encanta. The Ramones. Entonces, al final como de su carrera, yo siento que el sonido estaba mucho más encaminado al hard rock o al glam rock incluso, que al punk, ¿no? Que fue donde empezaron. Y cuando ellos empezaron, bueno, pues eran una banda que tenía como un respeto local. Siempre fueron muy respetadas incluso entre la comunidad de músicos. O sea, siempre han sido una banda que la gente del rock ha admirado mucho, ¿no? Y a la que pues, siempre han considerado como de esas bandas que además todas eran autodidactas, ¿no? Y que crecieron a partir de que pues, tenían mucho talento y tenían un gran conocimiento de lo que estaban haciendo. Sin embargo, esto que yo les comentaba, de que yo siempre sentí que a lo mejor estaban destinadas como a más y nunca cuajó, creo que eso se debe a varios factores. El primero es que el hecho de que ellas tocaran como esta especie de homenaje, digamos que de alguna manera era, y sé que la comparación puede resultar un poco ofensiva, pero es únicamente como en términos estéticos. Sí, o sea, siento que era un poco como Moderato, que al principio Moderato pues era de alguna manera una parodia del hard rock y del glam, que obviamente pues Moderato empezó con esta cosa de hacer covers y ellos decir que eran la banda que originalmente había escrito esas canciones, lo cual pues era bastante ingenioso, era un buen gimmick, ¿no? Y en el caso de The Donnas, pues de algún modo el hecho de que ellas hayan salido a casi a mitad de los 90 con esta cosa de somos una banda inspirada por el punk y por el hard rock, siento que las perdía mucho porque en ese momento no era el foco de la música. O sea, la música estaba por otro lado, sobre todo en los primeros 2000s, pues estaba toda esta cosa del revival del garage rock y todo eso, y pues para nada sonaba lo que ellas hacían. Entonces siento que eso de alguna manera hacía que ellas se perdieran mucho. Por otro lado, al principio ellas estaban con una disquera que era Lookout Records, que pues, no tenía la capacidad realmente para llevarlas al estrellato. Entonces los primeros discos, de los cuales por ejemplo a mí me gusta mucho The Donnas Turn 21, que fue el disco que obviamente sacaron cuando todas cumplieron 21 años, porque pues recuerden que todas nacieron en 1979, ¿no? Entonces todas tienen la misma edad. Entonces cuando cumplieron 21 años sacaron ese disco. Y fue en ese disco, en Turn 21, cuando empezaron a mostrar una mayor, sé que la palabra es chocante, pero como una mayor madurez. O sea, ya no eran canciones de sino ya tenían como una mejor estructura, estaban mucho más casadas con el hard rock. De aquí, por ejemplo, de Turn 21 se desprende Do You Wanna Hit It, que a mí me parece una gran canción, el riff me encanta. Y de ahí empezaron a hacerse como mucho más famosas. Ese fue el disco, perdón, con el que yo realmente las conocí. Yo en esa época compraba una revista que se llamaba Alternative Press. Compraba muchas revistas, ¿no? Pero creo que fue en Alternative Press donde yo me enteré bien de ellas, porque anunciaban sus álbumes. Entonces yo veía las portadas y veía como que me metí a investigar y decía, eso se oye bien. Entonces de pronto le daba una escuchada, pues no sé, se iba a un mix-up, o a veces, por ejemplo, viajaba a Los Ángeles y me metía a Miva Records a escuchar discos, ¿no? Que en esa época era una buena manera, por ejemplo, como de enterarte de mucha música. Y fue como yo supe bien de ellas, y entonces mi primer disco fue The Donnas Turn 21. Cuando llegaron a una disquera grande, porque pues ellas ya tenían como mayores necesidades como banda, porque pues obviamente estaban sonando mucho más, firmaron con Atlantic Records, y esa fue exactamente como la parte que de alguna manera las llevó al estrellato del disco que sacaron, el primer disco que sacaron con Atlantic Records, que es Spend the Night. Se desprende el sencillo por el que quizás sean más conocidas, que es Take It Off, que seguramente si ustedes jugaron Guitar Hero lo recuerdan. Come on, take it off, you gotta take it off, baby, from me. Esa es su canción más famosa. Y pues yo creo que de ahí podía pasar esto de que ellas se fueran muy para arriba. Pero
a la hora que sacaron su segundo disco, Gold Medal, que no lo encontré ahorita, pero a mí ese disco me parece que es como el más trabajado que ellas hicieron, la gente de Atlantic Records ya había cambiado. Perdón, ya estamos de regreso. Les estaba comentando que entonces a raíz de que la gente de Atlantic Records cambia, o sea, todo el personal con el que ellas habían trabajado en la promoción y en toda la realización de Spend the Night cambia, ellas regresan, producen este segundo álbum con Atlantic Records, que es Gold Medal, y la disquera, pues el personal está así como de, güey, ¿ustedes quiénes son, no? O sea, fue una relación muy complicada porque pues ellas estaban llegando con un equipo nuevo, no necesariamente eran una prioridad para la disquera en el momento, etc. A pesar de que el disco es muy bueno, pues no se le da la promoción necesaria, no se mueve como tendría que ser y no les va tan bien. Pero afortunadamente para ellas, se despiden de Atlantic Records de una manera como muy amable y forman su propia disquera y después lo siguiente que hacen es editar el que sería su último disco, que es Pitching, que es, como les digo, un álbum mucho más encaminado al sonido del glam rock, del cual se desprenden el primer sencillo, que es Don't Wait Up For Me, y la segunda canción que a mí me gusta mucho es Wasted. Wasted es una gran canción. Y ya, ese fue realmente el último álbum en forma que sacó The Donnas. Después sacaron una recopilación en la que regrabarían algunas de sus canciones, pondrían canciones nuevas, que a mí la verdad no me parece ninguna de las nuevas muy memorable. Y en fin, o sea, ahí llegaron. Pero otra cosa que yo creo que no les ayudó mucho, y yo nunca he escuchado a nadie decir esto, pero yo siempre lo he sentido como siendo fan de la banda y pues siendo como muy honesto al respecto, es que mientras las otras tres chicas, tanto Allison en la guitarra, que esa mujer, wow, Allison en la guitarra, Tori en la batería y Maya en el bajo, como que ellas evolucionaron mucho con el paso del tiempo. Pero Brett Anderson, la vocalista, nunca pudo destacar. O sea, yo siento que nunca evolucionó a la par de sus compañeras. Y ellas siendo grandes amigas, como siempre lo fueron, y bueno, realmente siendo como un concepto, ¿no? Las cuatro tal cual, pues era muy difícil que se separaran. Sin embargo, yo no siento que ella realmente ni haya hecho nada de crecimiento con la voz, y tampoco su presencia en el escenario fue nunca la más destacable. Yo nunca noté una gran evolución, siempre sentí que era la misma persona, ¿no? Vemos a muchos rockstars que de pronto evolucionan con el paso del tiempo, adquieren más seguridad y se dan cuenta de dónde están sus puntos fuertes, y a pesar de que a lo mejor no pueda hacer la interpretación vocal, sí puede ser la presencia. Y yo siento que ella siempre baja mucho a la banda, sobre todo en las últimas presentaciones. A veces es como que te da culpa o te da como pena admitir eso de un grupo que eres como muy fan. Pero si escuchamos los últimos discos en versión de estudio, realmente no hay nada en la voz de ella que le dé mucho poder a las canciones, mientras el track, en general, la parte musical, es muy cabrona. Entonces, yo siento que a lo mejor eso no les permitió elevarse mucho en las presentaciones en vivo. El otro tema es que Tori Castellano, que fue la baterista, pues aprendió sola a tocar la batería, pero no lo hacía o sea, no tomaba las baquetas como tenía que ser. Entonces, con el paso del tiempo, ella desarrolló tendonitis, por lo que incluso creo que le tuvieron que inyectar en algún momento cortisona. Recuerdo que eso era una cosa de la que se comenzaba a hablar, de la que ellas comenzaban a hablar en las entrevistas. Hicieron una portada para Nylon, que a mí me gustó muchísimo esa edición, para la revista Nylon. Y ahí ellas hablaban sobre eso, ella ya empezaba a manifestar este problema de la tendonitis que era producto de haber agarrado las baquetas mal durante tanto tiempo. Y esto devino en que pues ella ya no pudiera tocar. Hubo un momento en el que tuvo que declarar que iba a tener que dejar la banda definitivamente, o sea, no era una pausa. Ya no había manera de recuperarse. Entonces eso yo creo que fue un golpe muy duro para ellas como grupo, porque llevaban tanto tiempo tocando juntas. Ella después creo que se dedicó a estudiar leyes, no estoy seguro si en Harvard, probablemente. Y en 2017, Brett Anderson, la vocalista,
confirmó que The Donas no se iban a volver a juntar, que habían tenido en varias ocasiones acercamientos por parte de promotoras, etcétera, que les proponían pues, realizar una gira juntas, reunirse, a lo mejor incluso regrabar sus canciones, que a mí creo que eso me parecería pues una buena idea. O sea, creo que sería un buen proyecto regrabar canciones de sus discos, sobre todo por ejemplo de Skin Tight, de Get Skin Tight, que es ay, no lo tengo por aquí, que es un disco que a mí las canciones me gustan mucho. You Don't Wanna Call Me Your Girl, por ejemplo, es una canción que me gusta muchísimo, que fue con la que empecé, el riff con la que empecé La La Loud. Y siento que el sonido pues deja mucho que desear, ¿no? Por la manera en la que se grabó en esa época. Pero probablemente si lo retrabajaran estaría muy chingón. Entonces yo les recomiendo mucho a ustedes que paren oreja y le den una escuchada, sobre todo a Gold Medal, que es un disco que a mí me parece muy menospreciado. Mi canción favorita de The Donas, de hecho, mi favorita es Who Invited You, que viene en Spend the Night. Esa es mi canción favorita, el riff me fascina. Pero diría que mi segunda canción favorita es Revolver, que viene en Gold Medal, que es una canción que demuestra como un mayor avance musical por parte de ellas. Yo siento que incluso ese disco entero suena más como al heart de fines de los 70, o sea, menos power ballad, ¿no? Digamos. Y es una gran canción. Escuchen Revolver, es una canción que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues no volverá a ver The Donas nunca más, lo cual a mí pues, me pone muy sad. Pero pues lo que nos dejaron está muy chingón. Todos los discos que ellas hicieron son muy chingones. Hicieron 7 discos y los 7 está poca madre. Obviamente a mí a partir de Turn 21 es cuando más me gusta cómo suenan. Pero pues ahí está. Además también tienen unos covers, por ejemplo, tocaron Strutter, que es mi canción favorita de Kiss. Strutter. Y Alison Robertson tocaba el solo de Ace Frehley prácticamente igual, ¿no? En vivo incluso, cuando tocaba en vivo. También tienen un cover de Kids in America, creo, que me gusta mucho esa canción. Y uno de Dancing with Myself, que también se hizo medianamente popular, como en College Radio y todo ese tema. Pues si pueden, péguenle oreja a The Donas. Y muchas gracias por apoyar La La Loud. Y pues ahí sugíranme o díganme qué les parece The Donas, si ya las han escuchado, si les gustan si les gusta su música, si hay otras bandas como del tiro que les gusten. Pues ya saben, ahí podemos comentar, ahí estaré contestándoles. Muchas gracias por seguir con Pikey Network. Yo soy Cabri y nos vemos en el siguiente episodio de La La Loud. Adiós.